Hola a todos, queridos amigos, y bienvenidos a nuestro canal. ¿Estás listo para una historia que sacudirá los cimientos del Palacio de Buckingham? ¿Qué pasa si el enemigo principal no se esconde al otro lado del océano, sino dentro de la familia real? Hoy desgranamos la sensacional revelación que, según los rumores, puso fin al futuro de Meghan Markle, y la hizo nada menos que Sarah Ferguson. Fergie. Descubriremos cómo una palabra suya descuidada se convirtió en dinamita que hizo estallar el frágil mundo de la familia Sussex y por qué el príncipe Harry, según los conocedores, estaba en verdadero shock. Prepárate, porque detrás de la brillante fachada se esconde una verdad mucho más oscura de lo que puedas imaginar. No comenzó con un escándalo ruidoso, sino con un susurro silencioso en uno de los lujosos salones del Mayfair de Londres. Sarah Ferguson, duquesa de York, una mujer que sabe más sobre los altibajos que cualquier otro miembro de la familia real, dejó caer la frase. Una frase que no estaba destinada a la prensa, pero que tenía el poder de un arma nuclear. En un círculo de viejos aristócratas y algunos periodistas, entrometidos con su característica sonrisa maliciosa, pronunció palabras que congelaron el aire en la habitación. La gente olvida que el primer contacto real de Meghan no fue Harry. Hubo silencio por un momento, algunos rieron nerviosamente, tomándolo como una broma. Pero esto no fue una broma. Al desarrollar la idea, Fergie, según testigos presenciales, añadió un detalle escalofriante. Digamos que Meghan fue el primer cliente de Eneo. Eso es todo. Eso fue suficiente. La palabra cliente, pronunciada de manera tan casual y tan ambigua, instantáneamente se convirtió en veneno que fluyó por las venas de la corte real. ¿Qué quiso decir? ¿Fue esto solo un ataque sarcástico a la siempre calculadora Meghan, un indicio de su capacidad para hacer contactos útiles? ¿O era algo mucho más oscuro, más literal, que hacía referencia al infame pasado de su exmarido, el príncipe Andrés? La ambigüedad misma se convirtió en el catalizador de la tormenta. En cuestión de horas, los susurros de Mayfair se convirtieron en una tormenta en las redes sociales. El hashtag Meghan's Yachting Days se ha convertido en tendencia mundial. Los tabloides explotaron con titulares y dentro del palacio, dicen las fuentes, comenzó un pánico silencioso pero desesperado. Se dice que el príncipe Harry quedó atónito y devastado. No fue un golpe de una prensa hostil, sino desde dentro, de un miembro de la familia, de una tía que él creía que estaba de su lado. El muro de silencio que la empresa había estado construyendo durante años se había resquebrajado profundamente. Y en esta grieta, el mundo vio no un rumor más, sino una posible explicación de muchas de las rarezas que rodearon a Meghan Markle desde su misma apariencia. Fergie lo dejó escapar accidentalmente o encendió deliberadamente la mecha que conducía al polvorín. Pero, ¿cómo fue posible esto? Para comprender toda la profundidad de este escándalo, es necesario remontarse al pasado de Meghan, a una época en la que aún no era duquesa, sino simplemente una aspirante a actriz que subía desesperadamente los resbaladizos escalones de Hollywood. Mucho antes de Dudiary y Palaces, su mundo consistía en interminables castings, eventos sociales y, lo más importante, networking estratégico. Los Ángeles no perdona la debilidad, y Meghan lo ha aprendido mejor que nadie. Antiguos compañeros y amigos de aquella época la recuerdan con una sorprendente combinación de admiración y recelo. Tenía el raro don de entrar en una sala llena de productores y agentes y salir con su nombre en la memoria de todos. Era como un camaleón. Cambiaba fácilmente de máscara y se unía a una variedad de círculos, desde magnates de negocios hasta celebridades y personalidades cercanas a la realeza. Fue en estos círculos donde floreció la cultura de las fiestas de yates de élite. No se trataba simplemente de entretenimiento, sino de intercambios flotantes de vanidad, en los que se hacían tratos, se hacían amistades y en ocasiones se rompían vidas.
Mucha gente quería llegar allí porque conocer con éxito la atmósfera informal del mar Mediterráneo podía costar décadas de arduo trabajo. Y aquí es donde los rumores se vuelven más espesos. Numerosas fuentes, incluidos antiguos conocedores y autores de biografías escandalosas, afirman que Meghan era una habitual de este tipo de eventos. Entendía perfectamente que su apariencia y su encanto actoral eran capitales que podían y debían convertirse en conexiones. Uno de los libros sensacionales afirma directamente que Meghan entretenía a los invitados en los yates. Por supuesto, es casi imposible demostrarlo con documentación. Solo quedan fragmentos de pruebas, fotografías de dudosa calidad, donde de fondo aparece una niña, más parecida a la futura duquesa. Y por supuesto, fuentes anónimas. Pero es precisamente esta niebla de medias verdades. Y fue el misterio lo que hizo que las palabras de Fergie fueran tan condenatorias. No solo arrojó sombra sobre el pasado de Meghan, conectó dos de las historias más tóxicas de la monarquía moderna. Un advenedizo estadounidense que destruyó una familia y un príncipe caído en desgracia, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza. La imaginación del público instantáneamente llenó el resto. La percepción, como sabemos, es a menudo más peligrosa que los hechos en el mundo real. Y Fergie, la maestra de las intrigas palaciegas, lo sabía mejor que nadie. Para comprender plenamente el poder destructivo de las palabras de Fergie, hay que mirar dentro de la sombra profunda y oscura del príncipe Andrés. Una vez fue un héroe de la nación, un piloto valiente, el favorito de la reina. Pero hoy su nombre es un estigma en la reputación de la monarquía. Durante años, Andrew vivió en un mundo de absoluta permisividad. Su vida es una serie interminable de vacaciones de lujo, fiestas exclusivas en yates frente a las costas de los resorts más caros y comunicación con personalidades muy dudosas. Era el epítome del exceso real, un hombre obsesionado con el estatus y rodeado de quienes complacían sus debilidades. Pero la ilusión se derrumbó con un estrépito ensordecedor. Su amistad con el financiero convicto Jeffrey Epstein, la desastrosa entrevista de la BBC que dejó a la monarquía en desorden, cada nuevo escándalo socavando su alguna vez impecable imagen. Cuando Fergie retiró su sentencia, Andrew ya era el eslabón más débil de la familia, el que no podía ser protegido sin consecuencias catastróficas. Y es precisamente por eso que la conexión de su nombre con Meghan resultó tan explosiva. No fue solo una inyección, fue un ataque nuclear. La acusación vinculaba a la duquesa, cuya reputación ya pendía de un hilo, con el capítulo más oscuro de la historia moderna de los Windsor. Eso es todo lo que necesitan los tabloides. Incluso hubo fotografías tomadas en 2001. Donde Andrew está junto a Marcus Anderson, el mismo hombre de Soho House que se cree que presentó a Meghan a toda esta multitud de élite. En ese momento, Meghan supuestamente estaba en su tercer año de universidad, pero, según personas que la conocieron, pasaba un mínimo de tiempo allí, prefiriendo actividades mucho más prometedoras que estudiar. Fue un escenario de pesadilla para la empresa. Dos de las figuras más problemáticas de la monarquía de repente se encontraron entretejidas en la misma narrativa defectuosa. Y mientras Andrew estaba sentado en las sombras, las palabras de su ex esposa le dieron nueva vida a esta sombra y cubrieron la imagen cuidadosamente construida de Meghan Markle. Porque cuando el nombre de Andrew aparece en una conversación, ya no es posible permanecer en silencio. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Cuál es el motivo de Sarah Ferguson? Para responder a esta pregunta, es necesario comprender su compleja historia de relaciones con la familia real, llena de drama y humillación. Fergie nunca ha sido una persona tranquila. Desde fotografías escandalosas de un empresario estadounidense chupándose el dedo del pie hasta estafas financieras y disculpas públicas, ha pasado por el ciclo completo de desgracia y supervivencia real.
Cada vez que la compañía la empujaba hacia la puerta, ella lograba regresar arrastrándose por la ventana, con una sonrisa, con encanto, pero siempre con frío cálculo. Entonces, ¿por qué atacaría a Megan, y de una manera tan arriesgada? Hay varias versiones, y cada una se parece a la verdad. Primero, esto es venganza. Venganza sofisticada y fría por años de humillación. Fergie fue una marginada durante décadas, esa pelirroja que era tolerada pero nunca aceptada del todo. Y entonces apareció Megan y, desconocidos, le desplegaron la alfombra roja. Quizás Fergie simplemente no podía perdonar la facilidad con la que la institución que la pisoteó aceptó otra. La segunda versión es una lucha por el poder y la atención. Fergie es un maestro del juego mediático. Sabe crear un caos controlado para hacerse un nombre y recuperar su lugar en los titulares. En un mundo donde toda la atención se centraba en los Cuellar y los Sussex, ella podía sentirse olvidada y decidió hacer un movimiento de caballero. Hay una tercera versión, más sutil. Quizás estaba intentando proteger a Andrew. Suena paradójico, pero al arrojar una nueva víctima al fuego, podría esperar desviar la atención de su exmarido, creando un nuevo escándalo aún más sonoro. Cualquiera sea el motivo, una cosa está clara. Fergie siente el momento perfectamente. Ha sobrevivido a decenas de tormentas, dominando el arte de la verdad mesurada, dando a la prensa lo justo para saciarla, pero al mismo tiempo siendo indispensable. En una frase, redirigió la atención del mundo, abrió viejas heridas y volvió a situarse en el centro de la narrativa. Realmente no importa si se trata de estrategia o desesperación. Lo que importa es qué tipo de incendio inició. La mañana después de que se filtraran las palabras de Fergie a la prensa, el Palacio de Buckingham quedó cerrado. Estoy en pánico. Oficialmente, silencio gélido. Sin declaraciones, sin precios, pero a puerta cerrada, según fuentes del tribunal, reinaba el caos. Los asesores se apresuraron entre reuniones de emergencia, los teléfonos sonaron sin parar y los altos cortesanos intentaron frenéticamente idear estrategias para contener una historia que ya se había salido de control. Y el principal problema fue que el rumor no procedía de una fuente anónima, sino de la duquesa de York, la madre de las princesas de sangre. Fue una explosión interna. Según los rumores, el príncipe Harry estaba furioso, pero la rabia era impotente. Cualquier reacción pública por su parte solo echaría más leña al fuego y confirmaría sus peores temores. Según los informes, Meghan se ha oscurecido por completo, cancelando apariciones planificadas y evitando las cámaras. Su equipo de abogados pasó días y días estudiando posibles opciones de respuesta, pero todos entendieron que demandar a un miembro de la familia real significaría iniciar una guerra en la que no habría ganadores. La tensión en el campo de Sussex ha llegado a su límite. En conversaciones privadas hubo acusaciones de traición. Algunos creyeron que Fergie golpeó intencionalmente. Otros susurraron que podrían haber sido engañadas o provocadas, pero a todos los unía el miedo. El temor es que este escándalo finalmente entierre su reputación y dé la razón a quienes desde el principio llamaron a Meghan una aventurera calculadora. Después de todo, según algunas fuentes, el objetivo inicial de Meghan no era Harry en absoluto, sino Andrew, que tenía más estatus y era más rico. Pero Fergie supuestamente intervino a tiempo y puso fin a la situación. Si esto es cierto, entonces sus recientes palabras no son solo un rumor, sino un disparo tardío en una guerra que casi ha sido ganada. Detrás de escena de este drama se estaba gestando un nuevo golpe aún más aplastante, que no era Fergie quien se estaba preparando para asestar, sino el sistema mismo. Y esta vez el objetivo no era solo la reputación de Meghan, sino también el futuro de su familia.
Mientras intentaban apagar el incendio en Montecito, en Londres, el rey Carlos III, según las fuentes, se enfureció silenciosa pero fríamente. Para el monarca, cuyo reinado se había visto empañado por disputas familiares desde el principio, este nuevo escándalo fue la gota que colmó el vaso. Vio esto no como un chisme más, sino como una amenaza directa a la corona. Una amenaza que necesitaba ser erradicada. Y su reacción, como dicen los conocedores, fue ultra rápida y despiadada. El rey no hizo declaraciones públicas. Su arma no son las palabras, sino las acciones. Esta fue una señal clara. Juego terminado. Y en medio de este caos, esta suciedad y estos titulares ruidosos, la figura de Catalina, princesa de Gales, brillaba más que nunca. Mientras Meghan se escondía de las consecuencias de su dudoso pasado, Kate, como siempre, cumplió con su deber. Con un cabello impecable, una sonrisa sincera y una dignidad inquebrantable, asistió a eventos benéficos, se comunicó con la gente y demostró con su apariencia cómo debería ser una verdadera futura reina. Este contraste fue tan sorprendente que se convirtió en el principal argumento contra Meghan. He aquí un modelo de servicio, fidelidad y clase. Pero hay escándalos, intrigas y conexiones sospechosas. Cada aparición de Kate en aquellos días se convirtió en un reproche silencioso para su pariente estadounidense. Ella no dijo nada, no era necesario. Su silenciosa dignidad gritaba más fuerte que cualquier acusación. El público vio esto, y la balanza, que durante mucho tiempo había estado inclinada en contra de Meghan, finalmente se inclinó. El rey, mirando a su nuera, solo confirmó su decisión. La monarquía debería asociarse con personas como Kate, no con aquellos que la están hundiendo. Paralelamente a las sanciones tácitas del rey, comenzó una nueva ola de revelaciones en la prensa. Periodistas y blogueros, como si fueran una señal, comenzaron a descubrir cada vez más pruebas de que Fergie tenía razón. De repente, surgieron viejas fotos de Meghan de fiestas, donde posaba junto a personas del círculo de Jeffrey Epstein. Recordaron su trabajo en el programa Deal or No Deal, donde era esencialmente una de las chicas con maletas, un papel que ahora intenta desesperadamente borrar de su biografía. Pero el detalle más condenatorio fueron los supuestos detalles financieros de sus días de navegación. Una fuente supuestamente cercana a esa élite dijo a los tabloides que Meghan cobró casi $30,000 por uno de esos viajes. De ahí sacó el buen dinero, comentó cínicamente la fuente. En absoluto, por rodajes en fuerza mayor. Esta cifra, arrojada al espacio de la información, convirtió los rumores abstractos en algo concreto, tangible y feo. Los analistas comenzaron a revisar videos antiguos de eventos oficiales en los que aparecían Meghan y Andrew, lugar. Y aquello a lo que no habían prestado atención antes, ahora llamó la atención. El príncipe Andrew, presa del pánico, evitó mirar en dirección a Meghan en estas tomas. Su mirada se deslizó hacia cualquier parte, a las paredes, al techo, a otros invitados, para no mirarla a los ojos. Este comportamiento, que antes podía atribuirse a una torpeza, ahora se interpreta sin ambigüedades. Así se comporta una persona que tiene algo que ocultar. Era el lenguaje corporal el que gritaba culpa y un secreto vergonzoso compartido. Y mientras el mundo discutía estos detalles, otra figura permaneció en las sombras. Karina Shuliak, una de las amigas de Epstein. En fotografías antiguas se la veía usando el mismo sombrero Panamá que Meghan. ¿Bagatela? Tal vez. Pero en esta historia, cada detalle así se convirtió en otro clavo en el ataúd de la reputación de la duquesa de Sussex. Al darse cuenta de que el silencio la estaba matando, Meghan aparentemente decidió lanzar un contraataque desesperado. Pero en su estilo típico, esto no fue una defensa directa y honesta, sino otra manipulación de relaciones públicas.
En lugar de responder a las acusaciones, su equipo, dicen las fuentes, comenzó a filtrar historias a medios amigos sobre cómo Meghan estaba devastada y desconsolada por el brutal acoso. Comenzaron a aparecer artículos sobre su labor caritativa, sobre su lucha por los derechos de las mujeres, un patético intento de interrumpir la agenda negativa con una positiva. Pero no funcionó. El público, cansado de que ella constantemente se hiciera la víctima, tomó esto como una prueba más de su hipocresía. ¿Cómo puedes luchar por los derechos de las mujeres cuando tu pasado puede estar vinculado a las historias más sucias de explotación? Preguntaron los comentaristas en línea. Este torpe intento de justificarse solo empeoró su situación. Parecía débil, culpable y poco sincera. Mientras que los verdaderos aristócratas, de espíritu como Catherine, enfrentan desafíos con la cabeza en alto, Meghan se ha vuelto a esconder detrás de la máscara de mártir. Este fue un error de cálculo colosal. En lugar de despertar simpatía, solo provocó irritación y desprecio. Los conocedores del palacio, según los rumores, solo sonrieron ante esta agonía. Ella opera según los patrones de Hollywood, dijo un ex cortesano. Pero esto no es Hollywood. Las mentiras y las manipulaciones no funcionan aquí. Tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Y esta fallida campaña de relaciones públicas se convirtió para muchos en la confirmación final. No hay humo sin fuego. La duquesa se había arrinconado y ya no era posible salir de él sin salvar las apariencias. Pero este escándalo asestó el golpe más grande y dañino no a la reputación pública de Meghan, sino a su principal activo, el príncipe Harry. Todos los ataques anteriores han venido del exterior, de la prensa, de los críticos, de los familiares distanciados de Meghan. Harry aprendió a verlos como parte de la guerra contra el establishment. Pero este golpe vino del corazón de su propia familia, de Fergie. Esto cambió todo. Fuentes cercanas a la pareja susurran que Harry no solo estaba enojado, sino que estaba profundamente confundido y confundido. Probablemente no podía entender cómo la tía que había conocido toda su vida podía hacer tal cosa. Y aquí, como dicen los psicólogos, podría surgir en su alma una pequeña pero venenosa semilla de duda. No dudas sobre el amor de Meghan, no, sino dudas sobre si ella le contó todo sobre su pasado. Toda su vida se basó en luchar contra las mentiras de la prensa y proteger a su esposa de ataques injustos. Pero, ¿y si hay algo de verdad en esta historia en particular? Esta duda, aunque lo alejara, podría socavar los cimientos mismos de su unión, construida sobre la idea de nosotros contra el mundo entero. Después de todo, el mundo ahora incluía su propia sangre. Este escándalo es lo peor que les podría pasar, porque no dañó su marca, sino sus relaciones personales. Eso hizo que Harry mirara a la mujer que adoraba y se preguntara la pregunta que temía más que cualquier otra cosa. Sé todo sobre ti. Para Meghan, este fue el mayor fracaso. Podría perder títulos, contratos y popularidad, pero perder la confianza ilimitada de Harry significaba perderlo todo. Y ahora, cuando el polvo se asentó un poco, el panorama general se hizo visible. Este no fue simplemente otro drama real, fue un punto sin retorno. Pase lo que pase después, esta historia cambió el equilibrio de poder para siempre. Sarah Ferguson, conscientemente o no, presionó el botón de autodestrucción de la reputación de Meghan Markle. Sus palabras, que cayeron sobre el suelo fértil de muchos años de sospecha, les dieron la confirmación definitiva ante los ojos de millones. Meghan Markle, la actriz que interpretó el papel de la princesa, se encontró atrapada en su propio guión. Ella está en silencio. No parecía una admisión de culpabilidad. Sus intentos de justificarse son como una manipulación patética. La confianza de Harry, su escudo principal, estaba rota, y la familia real
encabezada por el decisivo rey y la impecable Catalina, no hizo más que fortalecer su posición, mostrando al mundo que se estaba deshaciendo de elementos tóxicos. Cerraron las filas y Meghan y Harry finalmente se quedaron afuera, en el frío. Quizás, como señaló irónicamente un experto real, a Fergie le ofrecieron un trato lucrativo. Escribe un libro llamado Destroy Meghan. Di la verdad sobre cómo conoció realmente a Harry. Y todos tus pecados pasados serán olvidados. ¿Quién sabe? Pero una cosa sabemos con certeza. En esta guerra por la corona, Meghan sufrió una aplastante derrota. Y no importa cuánto intente sonreír, para la cámara, la sombra del príncipe Andrew ahora siempre la seguirá. Gracias por estar con nosotros. Esta historia es solo uno de los capítulos de la interminable saga de los Windsors. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Tenía razón Fergie o se trataba de una cruel venganza? Comparte tu opinión en los comentarios. Por favor, dale me gusta si te interesa. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuevas revelaciones. Después de todo, en el mundo de los reyes, los secretos más oscuros siempre se esconden detrás de las sonrisas más deslumbrantes. ¡Nos vemos pronto!